En esta hoja de cálculo tenemos información de los empleados de una empresa y lo que vamos a hacer es clasificarlos en función de su salario y su antigüedad en la empresa. Las clasificaciones dependerán de estas tres condiciones que se muestran en pantalla. La primera condición nos dice lo siguiente. Si la antigüedad del empleado es mayor a 5 años y su salario es mayor a $5,000, la clasificación será alto. En esta primera condición se debe cumplir sí o sí estas dos condiciones que tenemos aquí. Si cumple estas dos condiciones, la clasificación será alto. Eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda condición nos dice, si la antigüedad del empleado es mayor a 2 años y el salario es mayor a $3,000, la clasificación será medio. Aquí sucede lo mismo. Para que tenga una clasificación medio, debe cumplirse estas dos condiciones. Finalmente, en la tercera condición, nos dice, si ninguna de estas condiciones se cumple, la clasificación será bajo. Cuando tenemos más de dos condiciones en nuestros ejercicios, una de las opciones es anidar a la función sí. Es súper fácil de hacerlo. Miren cómo se hace. Nos ubicamos en la celda S6. Escribimos igual. Ahora digitamos a la función sí. Abrimos paréntesis. Como primer argumento nos pide la prueba lógica. La prueba lógica es una pregunta que le vamos a hacer a Excel. Esta puede ser verdadero o falso. En este caso, la prueba lógica será para analizar a la primera condición. En la primera condición nos dice, si la antigüedad del empleado es mayor a 5 años y su salario es mayor a $5,000, la clasificación será alto. Para que tenga una clasificación de alto, debe cumplirse sí o sí estas dos condiciones. Entonces lo que vamos a hacer en la prueba lógica es utilizar a la función y. Ponemos y, abrimos paréntesis. El primer argumento de la función y viene a ser el valor lógico 1. En este caso será para analizar la antigüedad del empleado. Vamos a ponerlo de esta manera. Esta antigüedad debe ser mayor a 5. Punto y coma. Luego nos pide el valor lógico 2. En este caso será para el salario, que será de esta manera. Este salario debe ser mayor a $5,000. Ponemos 5,000. Cerramos y todo eso viene a ser nuestra prueba lógica o nuestra pregunta. Aquí le estamos diciendo, si la antigüedad es mayor a 5 años y su salario es mayor a $5,000, ¿okay? Ponemos punto y coma. Luego nos pide que ingresemos el segundo argumento de la función sí, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica o esta pregunta es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, si esto es verdadero, la clasificación será alto. Entonces, en el valor si verdadero pondremos alto. Como es un texto, lo vamos a poner entre comillas. Luego ponemos punto y coma. Ahora nos pide el tercer argumento, que viene a ser el valor si falso. Si esta prueba lógica no es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Si en caso la persona no cumple la primera condición, entonces puede cumplir la segunda condición o la tercera condición. Aún tenemos dos opciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el valor si falso es anidar a la función sí. ¿Cómo? Simplemente vamos a digitar sí. Abrimos paréntesis. A esto lo llamamos anidar a la función sí. Estamos poniendo a esta función sí como argumento de esta función sí principal. Lo mismo hemos hecho con la función y. En esta fórmula hemos anidado a la función y dentro de la función sí. ¿Ok? Continuemos. Nos pide la prueba lógica.
Eso ya lo sabemos. En este caso, esta prueba lógica será para analizar a la segunda condición. Y hemos analizado a la primera. Entonces, la prueba lógica será: si la antigüedad del empleado es mayor a 2 años y el salario es mayor a $3,000. Nuevamente tenemos que utilizar también a la función y. Ponemos y, abrimos paréntesis. El valor lógico 1 será para analizar la antigüedad del empleado. En este caso, lo vamos a poner de esta manera. Esta antigüedad debe ser mayor a 2. Punto y coma. También el salario. Este salario nos dice que debe ser mayor a 3,000. Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la prueba lógica. Luego ponemos punto y coma. Ahora nos pide el segundo argumento, que viene a ser el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Si todo esto se cumple, la clasificación será medio. Entonces, nuestro valor si verdadero será medio. Como es un texto, lo vamos a poner entre comillas. Punto y coma. Luego nos pide el valor si falso. Si en caso el empleado no cumple la primera condición, tampoco la segunda condición, entonces sí o sí cumplirá la tercera y única opción que nos queda. Por lo tanto, en el valor si falso, ya no es necesario anidar una vez más a la función sí. Simplemente bastaría con poner la última clasificación que nos queda. En este caso, bajo. Por lo tanto, en nuestro valor si falso vamos a poner bajo entre comillas. Luego cerramos 2 veces paréntesis. Y todo eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter. Y ahí tenemos el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula para todas las celdas. Y ahora también lo que vamos a hacer es alinear en el medio. Listo. Vamos a comprobar. En la fila 9 podemos observar a la colaboradora María. Su antigüedad es 8 años. Su salario $6,000. Gracias a nuestra fórmula le ha clasificado como alto. Nosotros vamos a comprobar si es cierto o no. A ver, en alto nos dice: la antigüedad del empleado debe ser mayor a 5 años. Cumple esta condición. Luego nos dice que su salario debe ser mayor a $5,000. También cumple esa condición. Por lo tanto, la clasificación es correcta, alto. Bueno, muchachos, espero que este video les haya servido. Y si es así, por favor, ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.